Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de prácticas básicas de ciberseguridad para empresas. Y bueno, antes de arrancar, me gustaría que echáramos un vistazo a los titulares que os voy a enseñar y que me parecen muy interesantes. Si estás aquí es porque te preocupa o porque estás preocupado de ser el siguiente y aparecer también en los periódicos y que sea tu empresa la que, bueno, es señalada en esos titulares. Pero he de decirte que haces bien en preocuparte, porque la ciberseguridad en un mundo tan digitalizado y globalizado como el que vivimos es un problema al que hay que prestar especial atención y hay que tomarse muy en serio. En cualquier caso, que no cunda el pánico, hoy voy a enseñarte 4 claves que seguro que vas a aprovechar muy bien y te van a servir para evitar ser el protagonista de las noticias que hemos visto. Para el que no me conozca, soy Pedro Hipólito, socio fundador de Digitartis y estoy aquí para ayudaros a identificar los principales conceptos de ciberseguridad que debéis conocer y utilizar en vuestro día a día. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, pues vamos a hablar de la protección de la información, vamos a hablar de cómo es el uso de los dispositivos digitales, las copias de seguridad y backup y, por último, el eslabón más débil que nos encontramos dentro de nuestras compañías. Luego veremos cuál es y a qué nos referimos. Empezamos por la protección de la información. Aquí es importante tener en cuenta los siguientes puntos porque una contraseña segura protege tu identidad, ya que evita que alguien suplante tu cuenta personal o tu cuenta laboral e intente acceder a tus datos. Protege datos sensibles, al final lo que evita es accesos no autorizados a información que no deben consultar. Evita pérdidas económicas de manera que bueno, ante un robo de credenciales puede derivar en un fraude o un robo de dinero a través de las cuentas bancarias. Bloquea accesos no autorizados. Un atacante con tus credenciales puede entrar en correos, sistemas y redes corporativas. Previene ataques de phishing, autenticación robusta. Al final lo que hace es que no lleguen a acceder a los datos incluso habiendo perdido o habiéndote robado habiendo caído en un engaño, básicamente. Y por último, minimiza el impacto de filtraciones. Si usas contraseñas únicas que no están en más de una cuenta, pues al final, si una cuenta está comprometida, pues no somete a las demás. ¿Cómo es una contraseña o cómo debe ser una contraseña segura? Pues hablamos de contraseñas que deben tener más de 12 caracteres, deben ser largas, ¿vale? Esto cuanto más largo mejor porque será más difícil de descifrar. Debe contener una variedad bastante heterogénea de caracteres, con mayúsculas, minúsculas, con números. Tiene que tener caracteres especiales, ya sea una arroba, una almohadilla, algún signo de puntuación. Y sobre todo, como decíamos en el anterior punto, no se debe usar en más de una cuenta. Esto es súper importante para evitar que una vez vulnerada una puedan vulnerar el resto. Pero claro, es difícil acordarse de contraseñas con esta complejidad y, por ejemplo, herramientas como KeePass, pues bueno, al final son gestores de contraseñas que nos permiten tener de manera centralizada la información y la relación entre usuario y contraseña para cada una de las cuentas que tenemos. A nivel empresarial me parece una herramienta muy interesante, pero bueno, hay otras. En este caso, LastPass y KeePass son versiones gratuitas bueno, tienen una versión gratuita para poder hacer una gestión integral de toda esta información y luego tenemos otras que, bueno, pues tienen funcionalidades un poquito más avanzadas y ya entrarían en herramientas de pago. Paralelamente a las contraseñas tenemos lo que es el MFA, la autenticación multifactor, que añade una capa extra de seguridad. Incluso si te roban tu contraseña, sin el segundo factor de autenticación nunca podrán entrar en la información y acceder a la información. Porque, ¿qué son estos multifactores de autenticación? Pues son la clásica contraseña que conocemos y que la mayoría de los bancos usan de un solo uso, que nos llega ya sea por un SMS o nos llega en un email, ¿vale? Tenemos también un MFA con una aplicación móvil de autenticación. Por ejemplo, yo uso Microsoft Authenticator. La autenticación biométrica utilizan ya prácticamente la totalidad de los terminales móviles hoy en día en el mercado.
Y alguna que otra un poquito más antigua, como son las preguntas de seguridad o la llamada telefónica, que a mí me gustan menos porque, bueno, por una pregunta de seguridad típicas de cuál es la fecha de nacimiento de tu madre o de un familiar tuyo, que se puede llegar a descubrir si realmente tienen una pequeña relación contigo o empiezan a enlazar cierta información, o la llamada telefónica, que puede ser suplantable con bastante facilidad. Por último, recalcar el certificado digital. Aquí el uso de los certificados me parece un segundo factor de autenticación muy interesante, y sobre todo cuando trabajamos con la administración pública. Bien, pues bueno, ¿dónde usamos y desde dónde accedemos a la información? Desde nuestros dispositivos digitales. En términos de dispositivos, pues la variedad cada vez es mayor. Como podemos ver aquí en las imágenes, pues bueno, pasan desde el teléfono móvil hasta nuestros ordenadores, inclusive hasta los ordenadores sobre mesa que tenemos en nuestras ubicaciones de trabajo. En cualquier caso, salvo este último, el resto tienen una característica común, y es que son portables y se pueden usar en remoto. Y esto es bastante significativo porque esto hace que tengamos que ser más cuidadosos con la gestión de los dispositivos, que cifremos la información para que no pueda ser accesible por cualquiera, que podamos administrar el dispositivo en remoto. Son dispositivos que se pueden perder, nos los pueden robar, se pueden deteriorar y podemos tener que lanzar un borrado completo de manera remota. Que los sistemas operativos se mantengan actualizados, principal medida para evitar vulnerabilidades, ya que los fabricantes lanzan parches continuamente para bueno, solventar y solucionar esas vulnerabilidades. Tenerlos protegidos con un antivirus, primera línea de acción. Es importantísimo que el antivirus esté bien configurado y bien parametrizado, y que, bueno, que no impacte en lo que es el rendimiento de los propios dispositivos. Y ya por último, pues bueno, tener unas políticas de uso y de conexión interesantes, importantes, tener en cuenta si queremos que los USBs, por ejemplo, estén operativos para introducir información que pueda ser un malware, o para extraer información permitiendo que haya una fuga de datos, por ejemplo, y las conexiones, pues bueno, siempre deben ser conexiones seguras, a ser posible mediante VPNs y evitando todo lo que son conexiones públicas y sin cifrar. Y ya por último, la limitación de permisos. Es importantísimo que no todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana con sus dispositivos, sobre todo en lo que es instalar nuevo software o soluciones dentro, o ejecutar soluciones dentro de las máquinas. Y ahora vamos a hablar de las copias de seguridad. Otro aspecto súper importante, como mencionábamos al principio. Muchas veces pensamos que las copias de seguridad es tener información dentro de dispositivos físicos o inclusive en la nube, por todas estas soluciones que tenemos, bueno, pues ya sean soluciones colaborativas de Office 365 y demás, pero no por el hecho de estar en la nube significa que ya tenemos una copia de seguridad y que no vamos a perder nuestra información. Es igualmente vulnerable. Y realmente, bueno, ninguno de estos tipos puede ser considerado como un backup, ¿de acuerdo? ¿Qué debe ser un backup o qué debemos considerar para un backup? Pues tenemos que considerar una doble garantía. Una garantía para nuestro negocio, que le dé continuidad, y una garantía para nuestros clientes, que realmente sientan que su información está protegida y está completamente disponible para, bueno, cualquier eventualidad. ¿Cómo debe ser una copia de seguridad, un backup? Pues bueno, debe seguir la regla del 3-2-1, debe haber 3 copias en al menos 2 medios diferentes y una de ellas que esté deslocalizada. Debe ser automatizada y desatendida. Debemos intentar que el backup siempre se haga de manera automática y no tenga que haber un humano por detrás. Debe ser inmutable, debe ser como una foto que nosotros la tenemos impresa en papel y no la podemos retocar, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos que monitorizarlo y chequearlo recurrentemente para ver que ese proceso automático no sufre errores. Tiene que ser recuperable en cualquier momento y también en cualquier lugar. Debemos poder obtener de nuevo o recuperar nuestros backups desde cualquier sitio para poder volver a levantarnos en caso de una caída. Y la recomendación es testear estos backups al menos una vez al año, ¿vale? Es importante que una vez al año, pues bueno, validemos que toda la información que estamos guardando la podemos recuperar y además es útil. Y ahora sí, vamos a hablar del eslabón más débil. El eslabón más débil está en esta foto, y puede ser ella, puede ser él, o ella, o él. En realidad son todos ellos, ¿vale? El eslabón más débil de nuestras compañías, al fin y al cabo, son los usuarios, que son nuestros empleados, ¿vale?
¿Y por qué? Pues porque hay ciertos ataques como son el phishing, que al final es como el timo de la estampita, donde intentan robarnos información a través de una suplantación de identidad, pues debemos prestarle especial atención de manera que pues, no debemos hacer clic en enlaces raros ni descargar cosas que no conocemos. Debemos verificar siempre las direcciones y las URLs sobre las que clicamos. Normalmente suelen estar cambiadas por algo muy pequeñito, que no llama la atención, pero si nos fijamos lo detectaremos, como puede ser una letra. Debemos desconfiar de mensajes que nos metan prisa o que parezcan demasiado buenas noticias y sobre todo que apliquemos el sentido común. Si no hemos comprado un paquete, no va a haber ninguna aduana que esté reteniendo nuestro paquete, ¿vale? Esto es muy importante. Y por otro lado tenemos el ransomware. El ransomware al final es bueno, podemos decir, el malware más devastador que podemos encontrar. Al final lo que hace es encriptar la información con el objetivo de pedirnos una extorsión y un rescate económico. Pero bueno, esta debe ser la última opción que debemos tomar. Realmente el malware debemos combatirlo pues con lo que mencionábamos antes, teniendo unas buenas copias de seguridad automatizadas y que sean inalterables. Debemos ser conscientes de no abrir archivos ni enlaces sospechosos, porque lo que parece raro probablemente lo sea. Mantenernos siempre actualizados para que no exploten fallos de seguridad los ciberdelincuentes y no puedan bueno, pues llegar a introducirnos ningún ransomware. Y mantener los antivirus y los firewall bien configurados. Por lo tanto, lo mejor con nuestros empleados y nuestros usuarios es capacitarles y concienciarles de lo importante que es todo esto. Resumiendo, deberíamos proteger nuestra información, deberíamos usar los dispositivos digitales con responsabilidad y con un objetivo empresarial siempre. No olvidar hacer copias de seguridad frecuentes, recurrentes e inalterables y capacitar a nuestros equipos y concienciarles de lo importante que es todo esto. Como puedes ver, pues bueno, todo esto lo puedes hacer solo o contar con tu equipo que tenga formación técnica, puede tener cualificación, pues oye, adelante. Pero si no, te animo a que agendes una reunión conmigo para que veamos cómo podemos ayudarte y para que te centres en tu negocio mientras Digitarty se ocupa de securizar tu empresa. Para eso puedes utilizar los siguientes enlaces y reservar y agendar tu reunión ahora conmigo. Muchas gracias.